Imagínate poder construir soluciones de inteligencia artificial para negocios y empresas, poder automatizar tareas y poder ahorrar cientos y cientos de horas en tareas repetitivas. Y todo eso sin escribir un solo renglón de código. Vas a aprender a apalancarte de N8N y su nodo de HTTP request, que voy a explicarte paso a paso qué es este tipo de nodo en particular, cómo funciona, todos los tipos que tiene y cómo vas a poder utilizarlo en tu caso para crear automatizaciones súper potentes que puedan ahorrarte horas de trabajo y muchísimo dinero. Si esto suena interesante, déjame un like para saber que te gustó el video y suscríbete para no perderte ninguno de mis videos gratuitos en donde te aporto muchísimo valor. Ahora sí, vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a aclarar un poco los conceptos que tenemos acá enfrente, que en primer lugar son el API y el HTTP request. Voy a explicarlo de la manera más simple posible para que sepas de qué tratan y cómo se pueden implementar. En primer lugar tenemos el API, que las siglas significan Application Programming Interface. Imaginémoslo de esta manera. Vas a un restaurante y querés pedir algo para comer. Tendrías que ir hasta la cocina y prepararte lo que vos quieras o pedir la comida y después traerla hasta tu plato. En este caso lo que sucede en la realidad es que cuando vos llegas al restaurante tenés un mozo que va, te acerca el menú, te pregunta qué querés comer y cuando vos le decís, él lleva tu pedido hacia la cocina, pide lo que vos querés comer y después automáticamente te trae tu comida al plato. Básicamente el API funciona de la misma manera. Es una herramienta que funciona como un mozo y toma tu request o tu pedido, lo lleva al servidor y luego lo trae de vuelta con una respuesta. En el caso de plataformas como N8N, ni siquiera necesitas saber programar para poder hacer este tipo de tareas que antes parecían increíblemente complicadas y difíciles, ya que en este caso el API se encarga de proporcionarte toda la información y ser totalmente accesible para vos y ahorrarte un montón de complicaciones y tiempo. Ahora vamos a entender un poco mejor qué tipos de request existen dentro de los HTTP. Estos que ven a continuación son los tipos de request más comunes que se suelen utilizar y que los programadores, por ejemplo, suelen usar con más frecuencia para hacer distintos tipos de aplicaciones y flujos de trabajo. En primer lugar tenemos el API de GET, que lo que hace simplemente es recolectar datos desde un servidor. Luego tenemos el POST, que envía esos mismos datos que recolectó hacia otro servidor. Por ejemplo, puede usarse para crear recursos. Luego tenemos el PUT, que básicamente actualiza recursos. Un ejemplo muy sencillo es actualizar o modificar datos desde un CRM o desde una base de datos. Luego tenemos el patch, que es básicamente lo mismo que el put, pero lo que hace es modificar solo parcialmente los recursos. Y finalmente tenemos el delete, que como su palabra lo dice, elimina los recursos. Como ven, es súper sencillo y no tiene mucha más complicación que eso. Y ahora vamos a ver cómo se ponen en práctica algunos de estos tipos de requests para que puedas entender bien la parte teórica y cómo trasladarlo hacia la parte práctica. En N8N, el nodo particular de HTTP Request nos facilita hacer todo tipo de pedidos y llamados hacia las APIs de distintas aplicaciones y distintos servidores, para luego poder retirar toda esa información, traerla hacia nuestro workflow y poder hacer integraciones de todo tipo con distintas aplicaciones, desde ChatGPT hasta CRMs como Airtable. Ahora vamos a ver bien desde cerca cómo funciona la anatomía del nodo de HTTP Request en el propio N8N. Obviamente lo primero que hacemos es, en nuestro workflow completamente vacío o en blanco, simplemente tocamos por acá, ponemos Trigger Manually para empezar nosotros mismos toda la automatización del workflow y por acá vamos a agregar como primer paso HTTP Request. Así es como se va a ver la parte básica y toda la estructura del HTTP Request. Como verán, acá tenemos todos los tipos que mencionamos de HTTP Request o los más comunes, que van a ser GET, Options, Patch, Post, Put. Y en base a la tarea que nosotros queramos realizar, usaremos alguno de estos. El URL que aparece por acá va a ser el endpoint que usaremos para conectar la API. Puede hacerse de forma fixed como un texto o como una expresión en código. El Query Parameters básicamente nos permite agregar parámetros o palabras clave hacia nuestro HTTP request. Por ejemplo, como name podríamos poner search y en valor podríamos poner search term, para buscar un término o una palabra clave específica que nosotros queramos. Los headers básicamente nos permiten agregar headers justamente a nuestra request para poder especificar el tipo de información que nosotros queremos. Por ejemplo, content type para especificar el tipo de contenido y acá podemos poner
authentication/JSON para especificar el valor que le vamos a asignar. Luego tenemos el sendBody, que básicamente nos permite agregarle un cuerpo a toda nuestra request y darle distintos tipos de parámetros, como por ejemplo acá, como podrán ver, podemos usar un formato raw, archivos binarios de datos, JSON o lo que nosotros elijamos. Como ven, lo estoy haciendo súper rápido y básico para que se entienda la base de todo esto. Y si nos vamos a esta sección de acá, tenemos la parte de autenticación, que en N8N se nos ofrecen dos opciones. Podemos utilizar credenciales de tipo genérico o las predefinidas que ya nos proporciona el propio N8N. Por ejemplo, dentro de las credenciales de tipo genérico podemos seleccionar distintos tipos de bases de autenticación que son completamente editables y personalizables por nosotros. Si eligiéramos, por ejemplo, la Basic Authentication, nos permite seleccionar un usuario y una contraseña como forma de autenticarlo. O podríamos usar, por ejemplo, la OAuth 1 o 2, que nos permiten utilizar tipos de tokens como seguridad para documentos como, por ejemplo, Google Sheets o relacionados a eso. Y dentro de las predefinidas encontramos las típicas conexiones de APIs, como por ejemplo con Airtable, podemos encontrar con Anthropic, Asana y un montón de otras aplicaciones que ya vienen prehechas por defecto. Además, dentro de este mismo nodo también podemos agregar distintos tipos de opciones extra como el batching, paginación de respuesta, proxy, timeout y un montón de funciones más que ya son bastante más avanzadas, así que por el momento no lo vamos a incluir para que el video no sea tan extenso y abrumador. Podemos tomar como ejemplo un HTTP request con la SERP API de Google, como ven usaríamos el método de get, y acá he definido algunos parámetros como engine y Google Maps, y acá tenemos una variable que es coffee shops para encontrar distintos tipos de cafeterías, por ejemplo, en una zona en particular. Ahora voy a mostrarte cómo hacer una conexión con el SERP API de Google y poder hacer búsquedas mucho más avanzadas. Imaginemos que estuvieras encargado de hacer una tarea de marketing de prospección y tuvieras que buscar, por ejemplo, nuevos datos de empresas de algún rubro en particular para poder hacer un scraping de datos y encontrar potenciales leads. Vamos a ver cómo podríamos adaptar el HTTP request para hacer esa misma tarea. Lo primero que vamos a hacer, voy a borrar primero esto, vamos a agregar un nuevo nodo de HTTP request y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos hacia la página de Google de Search API, en donde tendremos que crearnos una propia cuenta o, si ya la tenemos, iniciar sesión. Una vez tengas tu cuenta creada, dentro del SERP API vas a poder encontrar todos los distintos tipos de endpoints que podemos utilizar para crear distintos flujos de trabajo y distintas automatizaciones. Primero nos vamos a dirigir al Google Search API y acá encontraremos todos los distintos tipos de parámetros que vamos a poder utilizar para nuestras automatizaciones. Acá mismo Google nos proporciona con el propio URL que tenemos que utilizar y nos aclara que tenemos que usar una GET request. Además, de forma muy sencilla, Google también nos indica los parámetros que podemos utilizar dentro del nodo de HTTP request. Incluso nos aclara que hay algunos como este que son requeridos sí o sí para que la automatización funcione, y el resto que son opcionales y podemos implementar como característica adicional para mejorar obviamente el tipo de request que estamos haciendo y los resultados que nos puede dar. Antes que nada, entonces vamos a copiar el URL de endpoint que nos proporciona Google y vamos a pegarlo en nuestro workflow, en esta parte de acá. Una vez hacemos esto, como ven ya el método está seteado como get, que es el correcto. En autenticación vamos a dejarlo en ninguna por ahora y activamos la opción de Send Query Parameters. En esta opción podemos elegir si queremos hacerlo en formato de JSON o si queremos usar los campos de acá abajo. Vamos a usar los campos de acá abajo. Y voy a darte un ejemplo. Si pusiéramos engine Google, si vemos acá, el parámetro engine es un parámetro opcional que no es necesario. Pero si por ejemplo estuvieses usando otro tipo de navegador que no fuera Google, acá mismo podés especificar que se utilice el navegador de Google con este parámetro. Yo igualmente estoy utilizando Google, así que no lo voy a incluir, pero te doy el ejemplo. Volvemos a añadir un parámetro y añadiremos el primero, que es el necesario que encontramos acá arriba de todo, que sería el Search Query. Vamos a poner Q. Dentro de value voy a pegar este URL en donde especificamos lo que queremos buscar y la zona en LinkedIn, por ejemplo, para buscar el scraping. Vamos a agregar también el parámetro del API Key, que es un parámetro necesario, con API Key. Y en donde dice value vamos a copiar y pegar nuestra API Key que tenemos en el SERP API de Google. Y una vez que tenemos la necesaria, ya podemos empezar a jugar con otro tipo de parámetros.
Por ejemplo, acá podríamos poner GL, que quiere decir geolocalización, donde podríamos especificar el código de nuestro país para que sepa en qué zona buscar, por ejemplo Argentina. Vamos a agregar otro parámetro también que diga Start Page, para que sepamos desde dónde va a empezar a hacer el scraping de datos, por ejemplo desde la primera página. Y un parámetro más que diga num, en donde vamos a seleccionar el número máximo de resultados que queremos que el software haga el scraping. Por ejemplo, 10. Y eso es todo. De esta forma súper sencilla ya pudimos establecer un HTTP request con el SERP API de Google Search, que está completamente funcional y que nos va a permitir hacer distintos tipos de tareas, como por ejemplo un scraping con distintas compañías o empresas que nosotros queramos buscar. Como ven acá, encontró todos los resultados que nosotros queríamos y nos encontró 10 empresas diferentes. Y lo bueno es que esto es solo un ejemplo de los millones y millones que podemos ir utilizando y cómo podemos crear distintos tipos de automatizaciones para distintas tareas o distintas APIs también, como podría ser, por ejemplo, utilizar el API de Airtable para poder hacer distintas actualizaciones o cambiar valores en nuestro CRM y tenerlo actualizado constantemente sin tener que escribir un solo renglón de código. La gran mayoría de endpoints que nosotros vamos a utilizar para nuestro HTTP request ya vienen integrados con este curl code que nos permite facilitar muchísimo más la integración dentro del workflow y el flujo de trabajo de N8N y hace que todo el proceso sea mucho más sencillo y demore menos tiempo. Por ejemplo, podemos copiar este código curl y dirigirnos nuevamente hacia nuestro workflow y voy a crear un nuevo HTTP request para que veas cómo se usa. Es tan sencillo como dirigirnos a la parte de acá arriba donde dice import curl y vamos a pegar este código que copiamos. Fíjense que automáticamente nos va a definir todos los parámetros para que nosotros ya solamente tengamos que ejecutarlo y conseguir los resultados que nosotros queremos. Luego podemos customizar y personalizar incluso un paso más allá este workflow, directamente proporcionando un campo anterior al HTTP request en donde nosotros podamos definir los parámetros con más detalle. Como se fijan acá, nuevamente puse el sitio de LinkedIn con la búsqueda que yo quiero realizar y vamos a poder adaptar mucho más los resultados que el request nos va a dar cuando ponemos este nodo anterior al request. Y nuevamente acá, recuerden que en el HTTP request van a tener que poner su propia API key del Google API Search. Y por ejemplo, en el valor predefinido, en donde dice coffee, simplemente insertamos el search field que usamos en el paso anterior para personalizar la búsqueda y que encuentre los sitios en LinkedIn que nosotros le especificamos. Y con esto hemos llegado al final del video, en donde hemos visto las bases de lo que es el API y el HTTP request y cómo podemos utilizarlos en conjunto para crear distintos tipos de automatizaciones. Pero no te quedes solo con lo que te digo en este video. Realmente te motivo a que te pongas en práctica todo lo que viste en este video y vayas experimentando con distintos tipos de automatizaciones, APIs y que veas el universo de posibilidades que puedes tener solo con un módulo y con un API key. Si sos un dueño de negocio y te gustaría tener automatizaciones de este estilo o muchísimo más avanzadas y poder crear un ecosistema en tu empresa que pueda funcionar en piloto automático y ahorrarte horas de trabajo y un montón de dinero, acá abajo te voy a dejar un link para que agendes una llamada de consulta gratuita conmigo, en donde voy a poder ver cómo está tu situación actual en el negocio y cómo puedo llegar a ayudarte con mis soluciones. Nuevamente, gracias por ver el video, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.